Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. Como suele suceder en un análisis, basta con que el analizante se permita interrogar alguna de esas afirmaciones que parecían incuestionables, como para que se abran interesantes grietas en el saber que se creía tener. Algo similar ocurre cuando los analistas dirigimos nuestra mirada sin prejuicios hacia la teoría, porque pueden recuperarse preguntas valiosas allí donde parecían asentarse verdades como fundamentos. Por ejemplo, ¿por qué usamos el término neurosis? ¿Decir que alguien es neurótico es una descripción? ¿Un diagnóstico clínico o qué? ¿Es algo que se padece? ¿Cuántas neurosis hay? ¿Solo histeria y obsesión? Y en ese caso, ¿por qué solo dos? ¿La fobia es una neurosis? El primer dato interesante es que si nos detenemos en la palabra neurosis, vemos que en ella aparece el sufijo osis, que en la medicina se utiliza para designar alguna enfermedad crónica o algún funcionamiento anormal por desgaste, por ejemplo, artrosis. Y esto a diferencia de las dolencias terminadas en itis, que es un sufijo que indica, por ejemplo, una simple inflamación. De hecho, la historia dice que el término neurosis fue creado por el médico escocés William Cullen en 1769 para designar a las enfermedades del sistema nervioso. ¿Qué hace entonces todavía entre nosotros, analistas lacanianos, este término de origen médico? Podríamos responder que es por tradición freudiana, por el hecho de que Freud, el neurólogo devenido analista, la tomó para ir delineando el campo de aplicación clínica del psicoanálisis. Pero si vamos a seguir utilizándolo, deberíamos repetirnos una y otra vez que con neurosis no estamos designando ninguna condición anormal, ningún cuadro clínico ni enfermedad. No es la descripción de una entidad mórbida, ni el nombre dado a un conjunto de signos y síntomas como en la tradición médica. Por ejemplo, afirmar que alguien es obsesivo porque duda, posterga o piensa mucho, o es histérico porque somatiza o se queja de insatisfacciones que otros le producen, o incluso peor, que es obsesivo por ser hombre o histérica si es mujer, ya nos estaría colocando en un terreno que nada tiene que ver con la lógica del psicoanálisis. Y esto, por más que utilicemos frases muy lacanianas a la manera de el goce del obsesivo o el goce de la histérica. En primer lugar, entonces, es importante erradicar la idea de que histeria y obsesión serían entidades o cuadros clínicos que diagnosticarían el ser de alguien. Si fuera así, ¿qué produciría un análisis en su final? ¿Menos obsesión? ¿Menos histeria? ¿Qué significaría eso? ¿Acaso pensar menos o no quejarse de los otros? Pero en todo caso, ¿cuánto menos? Hay toda una corriente lacaniana que ha llegado a declarar cosas tan sorprendentes y antipsicoanalíticas como que un análisis conduce de la obsesión a la masculinidad o de la histeria a la feminidad, como si fueran lugares de arribo a una normalidad esperable, como una suerte de depuración sintomática. Pero de seguir las huellas trazadas por Lacan a lo largo de casi 30 años de enseñanza, podemos afirmar que por el contrario, con los términos histeria u obsesión, no nos referimos a una condición estática del sujeto, sino a determinada posición subjetiva en la escena fantasmática. Es decir, que ya de entrada, sostener que se trata de una posición subjetiva habilita la idea de que, en tanto posición, es variable. No es un diagnóstico de una entidad ni de un conjunto de síntomas. Esta tesis lacaniana parte de considerar la noción de sujeto específica del psicoanálisis como un efecto en el ser hablante del hecho de habitar lo simbólico. Por lo tanto, para Lacan hay que trazar la diferencia conceptual entre el término sujeto y las nociones de histeria y obsesión, porque no coinciden. Esto es muy importante de subrayar porque me da la impresión
que tienden a confundirse allí cuando se afirma que si alguien piensa mucho o duda es obsesivo, como si fuera un adjetivo o una condición inherente, como si se dijera el sujeto obsesivo tiene tales o cuales síntomas. Recordemos que para Lacan el sujeto surge en relación al otro, ese otro con mayúsculas que designa tanto el lugar de la cadena significante como a los otros reales que ocuparon ese lugar para determinado sujeto, es decir, la encarnadura discursiva de la cadena significante respecto de la cual se constituye el sujeto. Dicho de otro modo, el sujeto no surge respecto de la cadena significante de forma abstracta, sino como producto y en relación a una discursiva particular. Esta lógica mínima conduce a Lacan a enfatizar la idea de que con sujeto no estamos designando un individuo, una entidad, sino una condición existencial propia del ser hablante, cuya estructura implica a la otredad. Por lo tanto, cuando decimos sujeto, estaríamos diciendo al mismo tiempo sujeto otro. Entonces, dado que no se trata de una entidad individual y que su condición es simbólica, Lacan va a sostener que el sujeto se pone en acto en una escena repetitiva en la relación al otro, es decir, la escena que en la teoría designamos con el término fantasma. El sujeto se pone en acto en el fantasma, el escenario cuyo guión va a brindar las coordenadas lógicas de esa relación sujeto-otro y por lo tanto de la realidad. Lacan dirá que en la medida en que la cadena significante le quita al sujeto la mismidad, la identidad de lo uno, la escena fantasmática es lo único que permite su localización temporal a partir de la repetición. Y como ustedes recordarán, la escritura de esta escena fantasmática en el álgebra lacaniana es sujeto barrado, rombo A, entre paréntesis. Allí están los dos términos necesarios para pensar la lógica que propone Lacan para el sujeto. Es una escritura que denota la estructura de inmixción de otredad o de extimidad propias del sujeto para el psicoanálisis. Así es que Lacan nos propone leer esta fórmula en términos de un sujeto deseante causado por una falta estructural, el objeto A, que si bien constituye una pérdida irrecuperable desde el origen, va a tener para determinado sujeto una condición particular que va a estar provista por el trenzado de los registros simbólico e imaginario. Es decir, por ejemplo, nadie se enamora de cualquiera ni desea cualquier cosa, sino que hay determinadas condiciones que Lacan denomina la condición absoluta del deseo. Ahora bien, esta escritura del fantasma es la condición estructural del sujeto y, según éste se sitúe en la escena, se podrá designar como escena neurótica o escena perversa. Esto implica lo que veníamos diciendo acerca de que neurosis es una posición subjetiva en el fantasma. Lo mismo vale para perversión. Son posiciones, no adjetivos inherentes a la subjetividad. Por lo tanto, esta lógica que propone Lacan echa por tierra esa afirmación tan difundida en los ámbitos universitarios acerca de que las personas se reparten entre neurosis, perversión o psicosis. Frente a esto, habría que argumentar con los textos de Lacan en la mano diciendo no, hay una temporalidad lógica previa en la constitución subjetiva, una temporalidad en la cual el sujeto está vaciado de cualquier condición, por ejemplo neurosis o perversión. La fórmula del fantasma sería la escritura del sujeto como puro deseante. Resulta necesario un segundo momento lógico en el que el sujeto asuma determinada posición para poder afirmar, en todo caso, he ahí una escena neurótica o perversa. En concreto, y respecto de la escritura del fantasma en términos de sujeto barrado rombo A, en la escena perversa, el sujeto se sitúa paradójicamente del lado del objeto A, dividiendo al partener, mientras que en la escena neurótica el sujeto asume la división o falta estructural.
¿En qué consiste entonces la posición subjetiva que denominamos neurosis? Lacan plantea la tesis de que se pondrán en juego los elementos estructurales y que con el término neurosis se designa una posición por la cual, en primer lugar, el sujeto reduce la falta del otro, el deseo del otro, a la demanda. En segundo lugar, esta demanda del otro comienza a operar sustituyendo al objeto A como causa del deseo. Y en tercer lugar, por lo tanto, se asume en la escena una posición deseante en relación a la demanda o al mandato del otro. Esto implica una modificación en la escritura de la fórmula del fantasma, es decir, que sujeto barrado rombo A minúscula pasa a escribirse sujeto barrado rombo D mayúscula, lo que desde el punto de vista clínico podría ejemplificarse con la sustitución de la pregunta ¿qué quiero? Por ¿qué quiere el otro? Es decir, que la causa, lo que mueve, es la pregunta por lo que el otro espera del sujeto. Ahora bien, tenemos entonces que con el término neurosis designamos un pasaje de la posición de puro deseante a la posición neurótica, o dicho de otro modo, a una posición de pérdida o sacrificio del objeto particular del deseo, una estrategia que llamamos posición neurótica en nuestra teoría. Sin embargo, para Lacan, será necesaria otra transformación de los términos de la escena fantasmática para que pasemos a hablar de histeria u obsesión, las cuales se van a presentar entonces como diferentes estrategias respecto de la falta estructural. Podríamos decirlo así: histeria y obsesión serán dos modalidades distintas de posicionarse el sujeto respecto del deseo, la relación al otro y el objeto A. Este desarrollo, si ustedes quieren revisarlo, van a encontrarlo en el seminario 8 sobre la transferencia, en la clase 17 titulada el símbolo Φ mayúscula y en la 18 titulada la presencia real según la versión de PAI 2. Lo que va a proponer allí Lacan es que tanto en el posicionamiento histérico como en el obsesivo, lo que desaparece de la escena respecto de la fórmula del fantasma es la función sujeto. Revisemos esta lógica primero en el fantasma histérico, cuyo matema es presentado así: A minúscula sobre menos Φ, rombo A mayúscula. Como se puede observar en la escritura que propone nuestro autor, lo que desaparece en el primer término de la fórmula del fantasma es el sujeto dividido, siendo sustituido por el objeto A sobre menos Φ. En términos discursivos, esto podría leerse en textos donde alguien se plantea en las escenas en las que participa ya no como sujeto activo, partícipe, sino como objeto, como inmóvil, en espera, sin capacidad de movimientos o de acción, debido a alguna dimensión de falta de saber, por algún defecto en la imagen, lo que queda connotado en la fórmula por el menos Φ, la inscripción de la falta del lado del sujeto, que se sitúa como objeto respecto del otro. Lacan escribió que Dora fue objeto de un oscuro cambalache, ese juego de intercambios de pareja a la que fue sometida desde el lugar del otro. Del otro lado de la fórmula, vamos a ver que Lacan escribe el otro con mayúscula, con lo cual se arma una escena que en su conjunto puede leerse así: un sujeto en posición de objeto, metaforizando una falta, y en posición de desear un otro que le diga, que le ordene, que le demande qué querer, es decir, un otro en lugar de amo o maestro. El guión de la escena podría ser: yo no sé, yo no puedo, soy menos, el otro es el que sabe, o puede, o es más que yo. Ahora bien, lo que es importante remarcar es que las escrituras algebraicas que propone Lacan, en tanto variables, presentan una lógica acerca de cómo se estructura la escena de la relación sujeto-otro, pero pueden ser leídas según diferentes textos. Por ejemplo, en la fórmula del fantasma histérico, alguien puede ubicarse como objeto en tanto resto, caído de la escena, en posición melancólica o depresiva, inmóvil,
por interpretar que toda la falta está de su lado, o por el contrario, situarse como objeto agalmático, con brillo, causando el deseo del otro haciendo uso de la falta en el plano del deseo o de la seducción. Por el lado del fantasma obsesivo, la escritura que propone Lacan es otro barrado, rombo, phi sin negativizar, y entre paréntesis, una serie de objetos A seguidos de puntos suspensivos, todo lo cual resulta muy extraño en una primera aproximación. En este caso se trata de una escena en la que el texto sitúa en primer plano alguna imposibilidad del otro, un otro defectuoso, carente, fallido, en menos, respecto de quien sostiene el discurso que se propone como completo, como quien puede, el que tiene, el que sabe. Esto es representado en la fórmula que propone Lacan por el phi sin negativizar, o lo que es lo mismo, bajo la figura del yo fuerte. En otros términos, el sujeto dividido se quita de la escena y se esconde bajo la fortaleza yoica que se sostiene así por la crítica ejercida sobre alguna figura del otro. Por lo tanto, es la descalificación, la degradación o lo que Lacan llama el insulto al otro, aquello que permite trabajosamente que quien sostiene el discurso se sitúe bajo la ficción del yo fuerte, pero con el altísimo costo de la metonimia del deseo, lo que Lacan escribe en la fórmula mediante la sucesión de objetos A. Es decir, nada de lo que alguien elija según esta lógica escénica será suficiente porque de inmediato, al conseguirlo, va a ser degradado. No era lo que yo esperaba, no era para tanto, ahora que lo tengo no me gusta. O por ejemplo, todo partener elegido tendrá algún defecto irremediable que lo tornará descartable y se saldrá siempre a la búsqueda de otra relación. Lo ideal va a estar siempre en otro lado. Lacan también afirma que si bien este posicionamiento acentúa el narcisismo y puede ser ejercido bajo el aspecto de la soberbia o de la pedantería, hay otras modalidades más sutiles de la misma lógica, por ejemplo, las figuras del samaritano o del profesor, en donde en la escena se necesita de un otro carente que hay que reparar. Sea como fuere, esto trae como resultado la no localización del sujeto, la indefinición. No estará ni aquí ni allá, tratando de evitar las decisiones que pudieran colocarlo bajo la posibilidad de la división subjetiva. Por lo tanto, a nivel de la clínica, en la escena obsesiva suele no haber demanda porque el analista será situado justamente en el lugar del otro barrado. Se lo supondrá impotente o se lo preferirá muerto. Mientras que la escena histérica habilitó el lazo discursivo del psicoanálisis, ya que sostiene un otro al que se dirige la demanda de saber, el fantasma obsesivo tiende a esterilizarlo porque al situarse el sujeto como el que sabe o el que puede, aún bajo la modalidad de algún sufrimiento, no acepta ayuda del otro. En el fantasma histérico se pide y si se le da no será satisfactorio, mientras que en la obsesión se rechaza el don del otro. El otro no podría ser aceptado como quien tiene algo para dar, por ejemplo, bajo la forma de la interpretación. Todos estos desarrollos que nos propone Lacan sobre la histeria y la obsesión nos conducen a sostener entonces que no se trata de cuadros clínicos, sino de una posición subjetiva que se asume en la escena fantasmática. No son una suma de signos y síntomas aislados que darían cuenta de una patología que habría que diagnosticar, sino de la articulación de elementos estructurales que configuran la escena de la relación sujeto-otro y que se pone en acto por la vía de la repetición. En la medida en que se trata de posiciones subjetivas en relación al otro, en determinadas condiciones de la demanda, un análisis va a brindar la posibilidad de modificar, por la vía del acto, ese posicionamiento. Es por eso que, desde la enseñanza de Lacan, no es posible sostener la afirmación de que tal sujeto es obsesivo o es histérico,
sino en todo caso que está en posición obsesiva o histérica. Histeria y obsesión no son categorías diagnósticas deficitarias, sino más bien estrategias subjetivas frente a la falta estructural, constituida por la falta en ser y la falta de objeto. Como se advierte, se plantean clínicas muy distintas y la concepción de la histeria y de la obsesión se basa en una cuestión de género o como diagnóstico de signos y síntomas, que si se parte de la hipótesis de que se trata de diferentes posiciones del sujeto en la escena, en la relación al otro y al deseo. Hasta la próxima.